Le pido que nos ayude a entender por qué se logran este tipo de acuerdos de intercambio de rehenes, en este caso entre Kiev y Moscú. Ya ha habido varios, ¿no? Como decíamos, desde el inicio de la guerra, mientras que ambas partes no logran o no quieren sentarse a negociar. Hola Rosa, muy buena tarde desde acá desde el Ecuador, espero que se encuentre bien. Efectivamente, este gesto podría interpretarse como un pequeño paso en la distensión del conflicto. Honestamente, estamos lejos todavía de la posibilidad de que cesen las hostilidades. Es muy complicado hablar todavía de un potencial armisticio permanente, pero sin duda este tipo de manifestaciones ya nos dice algo, ¿sí? En este caso son 206 rehenes que han sido liberados, 103 de un bando ucraniano, 103 del otro bando ruso en este caso. Y esto sucede en una posición geopolítica importante, que es la localidad de Kursk, que ya fue tomada en algún momento por Ucrania, ¿no? Y que actualmente todavía no consigue liberarse como se esperaría. Es interesante considerar que muchos de los liberados son conscriptos, como los llamamos acá en Hispanoamérica, es decir, si bien son militantes de los ejércitos regulares, no son militares hechos y derechos en el amplio sentido de la palabra, es decir, no son oficiales especializados, ¿no? Mucho cabo, mucho sargento, mucho conscripto también. Y eso nos dice también que hay una buena intención, entre comillas, ¿no?, de liberar prisioneros que no tienen que ver directamente con el conflicto, sino que no están en la edad suficiente como para asumir la responsabilidad de las acciones bélicas. En todo caso, es un paso enorme, efectivamente. Sin embargo, Pablo, este tipo de gestos los hemos venido viendo, como decíamos, desde hace más de 2 años, ¿no? Estos intercambios han sucedido sin que después se tradujeran en acercamientos al diálogo entre las partes. Le pregunto por qué es tan elevado este número de intercambios en particular en esta guerra. Así es. Bueno, aquí hay varios factores que hay que considerar. Quizá uno de ellos es la vigencia e importancia del respeto al derecho internacional humanitario, ¿no? Como sabemos, los protocolos de Ginebra, los convenios de Ginebra y los protocolos facultativos le ponen reglas al conflicto, y una de ellas es intentar intercambiar la mayor cantidad de prisioneros o de efectivos desarmados que sea posible. Por lo tanto, vemos que en ese sentido hay un avance, ¿no? El derecho internacional humanitario nos brinda, es una herramienta, de hecho, bastante efectiva en este tema. Segundo, también es un intento, creo yo, tanto de la comunidad internacional, particularmente del mediador, que en este caso es Emiratos Árabes Unidos, de poner los buenos oficios en la mitad del conflicto, ¿no? Cuán importante es que sea un tercer Estado el que intervenga y propicie las condiciones necesarias para este diálogo. Por tanto, yo creo que eso nos muestra que incluso los conflictos armados, con todo lo trágicos y desastrosos que pueden ser, tienen reglas todavía. Es decir, se puede pensar en que eventualmente este es el primer paso para un diálogo un poquito más cercano, más permanente. Pero mientras se puede pensar que este podría ser un primer paso para un diálogo, hay otros aspectos que indican lo contrario, y es precisamente esta petición reiterada por parte de Ucrania a sus aliados como Estados Unidos y en general la OTAN de que le permitan usar armas de largo alcance en territorio ruso, algo que de momento el Pentágono está rechazando, mientras hay otros aliados que sí están considerando. De hecho, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha comentado que este tema está siendo objeto de intensas consultas entre los aliados occidentales. Le pregunto, ¿Estados Unidos ya ha rechazado en el pasado enviar tanques, enviar aviones de combate y finalmente ha acabado accediendo a ello? ¿Qué considera que va a pasar ahora con este tema? Sí, sí, como bien lo mencionas, si por un lado se construyen puentes y por otro lado se están destruyendo, ¿no? Ahora mismo ya tenemos una reunión inminente entre el Reino Unido y los Estados Unidos con motivo de esta petición que no es nueva, ya lleva algún tiempo sobre la mesa, de Ucrania, de Kiev, para utilizar misiles balísticos de largo alcance, ¿no? Y claro, eso complica muchísimo más el panorama, por supuesto, porque ya Putin habló en su momento, ¿no?, de la posibilidad de que se rompan esas líneas rojas, que son las que mantienen alejado a Occidente, alejado entre comillas, a Occidente del conflicto, y eso podría hacer que la violencia escale. Si bien el escenario es incierto, es bastante complicado que la resolución, que esto se responda con un sí rotundo o un no rotundo.
Yo creo que le darán un poquito más de tiempo a otros mecanismos de pacificación antes de tomar una decisión sobre el tema de los misiles. Porque en el caso efectivo de que Estados Unidos y Occidente decida apoyar a Ucrania, pues eso podría tener repercusiones directas sobre la respuesta violenta y más violenta aún de Rusia. Y eso podría agravar muchísimo el panorama. Pablo, como usted ya lo comenta, Putin ha vuelto a decir que esta era una línea roja y que consideraría ya que la OTAN está entrando en combate, pero también ha dicho esto en anteriores ocasiones. ¿Cree que en este caso la amenaza es más seria que en el pasado? En este caso voy a optar por la segunda opción. Creo que la amenaza es más seria que en otros casos, y es que geoestratégicamente hablando, las bases desde las cuales Rusia está operando hacia el territorio ucraniano ya podrían ser alcanzadas por estos misiles de mediano y largo alcance. Por lo tanto, ya se está hablando y estaríamos hablando de infraestructura militar que se volvería crítica, ¿no? Y que ya podría ser afectada por el ejército ucraniano. Por lo tanto, yo creo que Putin aquí está hablando muy en serio, ¿no? Porque una vez que si se afectase esa estructura, pues habría consecuencias casi que devastadoras para las capacidades militares rusas. Por lo tanto, ahora la amenaza creo que va bastante seria.